Shukuhe ronogel has uwach arech kupanri are takchi utri ihil are takchi ronogel hastak uwach kochushe shakhun chiri holom ri Cristo ri hastak chekochikah shukuheri hastak chekochuwach uleu katekuri pariare ri Uhtasalwiche uhsiktalik pari ojer kanok. Heri hasri uchompal ri are rikapano ronogel hastakuwach he hasri urrayipal. Arechri rutzi luqihil ri cheri ojer kanok kayem pari Cristo. Pariare shokohe ish ishkori ish are takchi shita ritzich riqasich utzlachtzich rech ikolotahem ishishkohon chechri are ri ishtikalik rumal ri rushlapshel rech richikinik wetioshlah ushlapshel ri che are napial chechri ewachpal ekuhusukmach rikukoto lahem riwinak cheke uloqih ri Dios rech upishonik ruqihil. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio de San Marcos, hoy escuchemos el relato del envío de 2 en 2. La misión de los 12 incluye los elementos esenciales en toda misión. Ir en nombre del Señor, en equipo, pero sin equipaje, con poderes espirituales y confianza en el Señor. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestra mente para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio, y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse sacúdanse el polvo de los pies en testimonio contra ellos.
Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada uno de nosotros los católicos tenemos que vivir nuestra fe en plenitud. Fíjense que cada católico debe de proponerse también eso de hacer misión. O sea, no solo tenemos que venir, calentar las bancas y ya. Yo con que vaya, es cierto, con que vengamos a la iglesia hacemos mucho, pero no quedarnos solo en eso. Yo muchas veces pregunto, ¿cuántos, por ejemplo, ahorita, cuántos de todos ustedes que están acá, cuántos han salido a hacer misión cuando se ha organizado semanas misioneras? ¿Cuántos de ustedes han salido? Cada quien que le responda a Dios. Hay muchos que no han hecho nunca un poco de misión. No solo tenemos que venir y recibir. Es cierto, hacemos mucho ya, hacemos mucho bien cuando venimos, escuchamos, cuando venimos a la formación, vamos a otros encuentros de oración, de visita a alguna casa, encuentro de comunidad. Pero no es solo eso, hermanos. También eso de hacer misión. O sea, forma parte de la naturaleza de la iglesia, hacer misión. Le tem moral. Kohol kolok o nashewta qarikib kohbek qikamri kayachqe sino choqe khawshik kohel bio bana misión. Entonces, últimamente, en las semanas misioneras de la parroquia, no es que se haya dejado de hacer, han habido en estos últimos tiempos, semanas misioneras. Muchos se han apuntado para hacer misión, pero ha sido un poco débil esto, hermanos. Entonces piense cada quien, ¿alguna vez debe de salir a hacer misión? Por ejemplo, cuando sacamos el Santísimo y pasó visitando las casas, pasando por un ratito ahí, como que la primera vez sí pasó por todas las casas, como que cada vez son menos las casas donde pasa. Yo no sé si las familias están indispuestas a recibir, es cierto, hay familias que dicen no estamos y no podemos, pero más creo que es por parte de los hermanos. O les entra pereza, o no sé, o no vamos a todas las casas y ya estuvo. Aunque no lo crean ustedes, hay otras gentes de otras iglesias, andan haciendo misión, andan pasando de puerta en puerta, hasta incluso visitan la puerta de los católicos. Cada católico debe estar bien formado, incluso aprovechar esas visitas. Ojalá los católicos que estén preparados, primero preparados, que conozcan bien su fe,
que tengan buena formación, que abran sus puertas a esos hermanos, entren, pasen adelante, los escucho, pero también me escuchan a mí. Yo soy católico formado. Así deberían de hacer ustedes. Pero para empezar, descuidamos mucho nuestra formación. Ustedes deben de abrir, bueno, pasen adelante, les dan sus sillas, ¿no? Los escucho, pero me escuchan también a mí. Entonces, cada católico debe estar bien formado. ¿Cuántas conversiones, cuántas personas no cambiarían si nosotros tomáramos en serio esa labor misionera en nuestra vida? A veces no hace falta salir a buscar a las personas, a veces las personas llegan a nosotros. No digan eso, ahí está el Padre, vayan a verlo, vayan a debatir con él. Yo puedo tener todo, puedo decirles, puedo escucharlos y también hacerles ver muchas cosas perfectamente, pero es que cada católico debe de saber eso también, debe estar bien formado para dar razón de su fe. No vamos a esperar que venga el mismo Papa Francisco para hablarles a ellos. Cada católico debe estar preparado. Entonces la misión es importante, hermanos, pero primero, siempre cuando se organiza la semana misionera, se prepara un material, se llama a todos los que se han apuntado para salir a hacer misión. Y sí hago un llamado a cada centro a tomar más en serio esto, por favor. Hay algunas comunidades que nada que ver, entonces, por favor, sí los invito, los llamo a eso, a tomar en serio esto, principalmente el centro Juan Alonso, que lo encuentro y lo siento más frío todavía. Vamos a pedirle al Beato de veras que venga y aumente el fuego de la fe en cada hermano, en cada corazón que vive en este pueblo, en el casco urbano, y nos levantemos y vamos, estamos demasiado acomodados, hermanos. Yo quiero seguir animando a los catequistas. Yo lo he estado diciendo y lo voy a seguir diciendo, que no solo den avisos para iniciar sus sacramentos, sino que salgan a visitar las familias. Catequistas de primera comunión que salgan, ahí hay niños, más si les dicen esta familia ya tienen años y tienen varios hijos y no han hecho su primera comunión. El primero tiene 14 años, el segundo tiene 12, el tercero tiene 10 y así, por ejemplo, que salgan a invitar, a llamar. Muchas veces hay que hacer un poco eso también para que se convenzan. No, damos el aviso y aquí esperamos a ver si vienen. Encima de todo, si solo uno se apuntó, ¿para qué? Mejor hasta el otro año. La comodidad. Igual podemos hablar para el caso de los demás catequistas de confirmación, de matrimonio. No tenemos que esperar a que lleguen, tenemos que salir. Entonces, por favor, hermanos, tomar más en serio la misión aquí. Jesús enviaba a los suyos, vayan. Cada católico en la vida debería hacer, aunque sea un poco de misión. Hay quienes que pasan su vida y se mueren y jamás hicieron un día de misión. Y eso es triste. Es cierto, está también el apostolado personal. A eso estamos llamados todos los bautizados. Desde que somos bautizados, cada quien debe dar testimonio de su fe. No debe de negar su identidad de cristiano, hijo de Dios, católico ante el mundo, cuando está uno moviéndose ahí. Sobre todo cuando aquí es fácil demostrar la fe, fácil demostrar amor. Estamos en la iglesia, pero cuando salimos es cuando es la hora de la realidad. Ahora sí es cuando debo de manifestar y demostrar que soy católico, soy hijo de Dios.
que no renuncio a mi dignidad de hijo de Dios. Es más, que demuestre que estoy agradecido por eso y que anime a los otros con mi vida, con mi testimonio, con mi ejemplo, para que hagan lo mismo y se acerquen a Dios. La misión también se hace de esa manera. Y hay que recordar, hemos estado hablando de la importancia de las cosas pequeñas, hacer bien. Decía ayer, ya es hacer misión cuando dice uno, aquí todos son impuntuales, pero yo voy a empezar a ser impuntual, voy a empezar a ser puntual, aunque todos sean impuntuales. Uno lo va haciendo y ya está enseñando algo bueno. Y lo que es bueno, pues querido por Dios, lo malo es malo y es pecado. Aquí voy a empezar y aunque todo el mundo tira la basura por ahí, les vale, dejan ensuciado el pueblo, pero yo voy a empezar a dar ejemplo de no hacerlo. Son detalles, ahí donde vamos nosotros empezando a evangelizar con acciones, empezando con las más pequeñas. Acuérdense, incluso con el simple hecho de saludar, hay mucha gente que no tiene costumbre de saludar. No es que sea mala, pero no ha recibido esa educación, no es educada. Y al no estar educado también ustedes se entiende que nos hace falta mucho, ¿eh? No saludan todos, voy yo, saludo. En la medida de lo posible voy. A veces no le responden a uno, ¿eh? Pero uno está enseñando. Uno empieza. Esa es parte del apostolado personal que tenemos que hacer donde quiera que nos movamos. Entonces empecemos, hermanos, a enseñar, también a tener en cuenta eso, pero sobre todo cuando la parroquia se organiza para la semana eucarística, para la semana misionera, deben de apuntarse muchos para eso. Yo voy a participar y es bonito hacer misión. Uno va a visitar las familias, las casas, va levantando, uno mismo va haciendo experiencia, uno mismo va y crece en su fe y le agradece a Dios por eso. Fíjense que el hecho de salir no solo va a hacerle uno un bien a todas las familias a quienes visita, sino uno mismo se enriquece y uno mismo crece también. O sea que el beneficio es inimaginable, es grandísimo. Entonces por eso es que no tenemos que tener miedo, hermanos. Siempre acaban mujer misión, coger big, le chalal, patak le cochoch, kachabej, kasikih, kokuki, katamajo, uki, kakam oj chokhe. Y katioshik cheri Dios, koki utzil kuya Dios chke y chkesh takle kachalal takchi que kila kachabej. Entonces hay un beneficio grande, hermanos. Yo les dejo con esa inquietud. ¿Cuándo yo voy a hacer misión? Este año nos vamos a organizar ya para nuestra semana misionera. Yo no sé quiénes se van a apuntar. Regularmente muchos dicen que sean tiempo de vacaciones, ¿va? Entonces, hay quienes que se apuntan de verdad. Espero que hayan más misioneros este año. Es cierto, hay hermanos que de una vez están en esa pastoral de misión. Son los encargados de reunirse y ver, preparar los días intensivos de misión en la parroquia, organizar, animar también, pues son encargados de eso, ¿eh? Porque están los demás hermanos en otras pastorales, pues también en la medida de lo posible van participando. Entonces, por favor, se les pide eso.
Nosotros tenemos que hacer esto también como muestra de agradecimiento a Jesús. En estos días se ha estado celebrando en Guatemala los 500 años de presencia de Jesús entre nosotros, de estar su iglesia acá en Latinoamérica, sobre todo en Guatemala, y cómo la iglesia sigue en pie a pesar de circunstancias, a pesar de la existencia de situaciones que han ido en contra de la iglesia, personas, gobiernos en concreto que se han mostrado en contra de la iglesia, han querido hacerla desaparecer, no han podido. Pensando desde la época liberal, uno de los peores presidentes que ha tenido Guatemala es Justo Rufino Barrios. Si no saben quién es, saquen un billete de A5, ahí está su cara. Muchos dicen, ¿por qué le hacen monumentos aquí y allá? ¿Por qué aparece en el billete de A5? Ese señor no tiene méritos, cosas malas hizo, y para empezar en contra de la iglesia. Entonces es triste todo eso. Nosotros debemos de estar atentos, hermanos, pero darle gracias a Dios y darnos cuenta, la iglesia sigue en pie. Yo cuando recién vine acá, es cierto, me pareció extraño encontrar comunidades donde no hay ningún católico. Me pareció muy extraño. Ahora entiendo por qué este pueblo ha sufrido mucho y muchos fueron amenazados a muerte y por eso apostataron. Yo no sé cuántos de ustedes se quedarían firmes en la iglesia si se desatara otra persecución, yo no sé. Por eso hay que preguntarse, ¿cómo estoy yo en mi fe? ¿Estoy firme? ¿Estoy seguro? Ante alguna situación, ¿será que yo persevero y permanezco en la iglesia? O sea, hay que pensar un poco en eso también, hermanos. Cada católico debe estar seguro de su fe y firme en su fe. No dudar ni un poquito para no apostatar. La apostasía es un pecado grave. Entonces tenemos que pensar un poco. Es cierto, otros lugares donde sufrieron menos, donde hubo menos persecución, aquí sí fue tremendo. Más bien en mi parroquia todas las comunidades católicas, y había una donde no había ningún evangélico incluso. Bonito, todos católicos, es bonito. Por eso es que fue un choque para mí al llegar acá, venir acá y encontrar comunidades donde no hay católicos. Yo no voy a muchas comunidades porque no hay. Solo paso por ahí de largo, no voy porque no hay católicos. ¿Pero acaso no eran católicos? Uno pregunta, sí. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? Cada católico debe de colaborar con su oración, con su acción, para que los demás no solo permanezcan en la iglesia, sino otros también sean atraídos por nuestro testimonio. Pero ¿qué hacemos nosotros? A veces uno es el débil y uno es el que termina yéndose, y eso es triste. Entonces, una vez más, a convencerse de la fe y hacer lo que Jesús nos pide. Hay que empezar por acercarse más al Señor, vivir un verdadero discipulado con Él. Nosotros siempre estaremos aprendiendo de Jesús y Jesús nos va enviando y nos va acompañando. Tal vez nunca nos animamos nosotros a hacer un poco de misión porque primero miramos nuestras posibilidades. Ay, yo soy un inútil, no tengo ánimo de hablar en público, que no puedo, y nos encaprichamos muchas veces, ¿va?
Hay quienes que de verdad por su profesión, su trabajo, su situación en el tiempo, en el momento, no pueden, pero hay muchos que sí, pero por considerarse inútiles no van. O simplemente es pérdida de tiempo, no voy. Bueno, están muy débiles en su fe. Pero fíjense que Jesús acompaña, Dios no lo deja a uno solo. En el Evangelio se mira claramente, solo un bastón lleven y no se lleven más cosas, váyanse así. Como quien dice, hagan lo que tengan que hacer. Como dice, lo cantan muchas veces, y todo lo demás se les dará por añadidura. No les faltará nada. Vayan, confíen, o sea, confíen, los envío, confíen. Vinieron los discípulos, se fueron, confiaron. A ninguno le faltó nada. Jesús les dijo que llevaran un bastón, eso es necesario. Nosotros necesitamos de algo así, ahora que hay un crecimiento de chuchos, número de chuchos en las calles, como que cada vez hay más, uno tiene que llevarse un palo o algo con que defenderse, por lo menos. Entonces como que es razonable aquello a que les dijo Jesús, llévense un bastón. Entonces por si acaso, fíjense, con un bastón uno hace a un lado alguna serpiente en el camino, con un bastón. Es increíble, en tierras cálidas hay unas serpientes chiquitas, pero venenosas, pueden matar a una persona y no se miran en el camino. Son chiquitas, pero venenosas. No esperar ver serpientes enormes, a veces pequeñas, pero matan a una persona si no se le auxilia también inmediatamente. No por eso hay que tener miedo, entonces nunca voy a ir. Alguna vez quizás tal vez entre parroquias nos pondremos de acuerdo. Yo pensé alguna vez, a ver si no me llevo un grupo de hermanos de aquí, nos vamos a Ixcán a hacer una semana. Vayan a vivir ahí la realidad. Mejor si es época de lluvia. Se van a dar cuenta que para ir a una comunidad uno lleva sus botas de hule. No es para que no se le mojen a uno los pies. No es para eso. Cuando uno ya está en el lodazal, hasta aquí le llega el lodo a uno. Que las botas se llenan de lodo. Uno ya sabe. A veces se va de trompa uno en algunas partes, que es así, Yo un día andaba con mi mochila y con el lodo hasta por acá en las rodillas y una barba amarilla a 2 metros. No tenía ni palo, no habían piedras, ¿y de dónde? No podía salir corriendo. Yo dije, si ese animal se dirige a mí, solo tengo la mochila, nada más con eso me defiendo. Pero mientras uno no las molesta, pero eso sí hay que esperar, una paciencia para que esos se muevan y le dejen libre a uno el camino. Despacio iba. Y por ahí se hizo un lado y pasamos nosotros. Dicen que las barbas amarillas nunca se van de una vez, por ahí se quedan, por cualquier cosa. Cuando era niño me gustaban mucho esas chicharras de los encinos, de las montañas. Me gustaba jugar con eso. Ahí en Ixcán yo estaba a punto de recoger esas nueces enormes, que se iba a agarrar una culebrita venenosa. Menos mal que esas culebritas le huyen a uno, salen huyendo de uno. Fíjense que también hasta los animales sienten si uno lleva paz. Si uno va, sienten los animales, bichos así. Hay quienes que tal vez dicen no, jamás ir a hacer misión a Ixcán, por ejemplo, jamás. Pero los hermanos viven entre alacranes, entre serpientes, entre un montón de otros bichos. Hay unas avispas enormes, le llaman ahorcadores.
le pica a uno, le sacan sangre de una vez en la piel y un dolor aquí en el cuello. Ahí están. Alguna vez vamos a ir a hacer misión allá. Nos vamos a ir bien preparados. Vamos a pedirle a Dios que todos regresemos vivos. Por ejemplo, no hay que sentir miedo, aunque uno debe estar decidido en la vida a ir y quedarse donde Dios quiera, pero que se muera uno haciendo el bien, por ejemplo, ese es lo importante. Aunque no deseo que se mueran ustedes pronto, no es eso. Entonces, lo bonito es morirse haciendo la voluntad de Dios, estando en misión constante. Es lo bonito, hermanos, que estar ahí pasivos. No. También a veces perdemos nuestro tiempo en reuniones, en esto y lo otro, y nos olvidamos de salir a buscar a nuestros hermanos. Nos olvidamos de mejorar nuestras acciones cuando nos movemos en el mundo para hacer misión de esa manera. Tal vez no necesariamente tenemos que ir hasta lejos a hacer misión, aquí mismo hagámoslo. Yo lo decía eso solo porque es una ocurrencia mía nada más, Pero sin embargo, si algunos se animan, Padre, a mí me gustaría ir a estar una semana allá y acompañar a los hermanos. No está de más. Si hay un grupo de hermanos que me diga, sí, alguna vez nos vamos para allá, una semana de misión. Es bonito, católicos de otro pueblo irse allá. Eso aparte del calor, hasta 40 grados. Este año como que llegó a 43 grados, imaginan ustedes. Y encima todas las gentes se alegran y le sirven a uno a mediodía su caldo de pollo bien caliente con ese calor. Al final eso ayuda mucho para hacerle frente al calor, aunque ustedes no lo crean, ayuda mucho. Entonces uno va caminando y uno alegre porque alegre. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos conceda un mejor espíritu misionero a cada uno de nosotros, sobre todo en nuestra parroquia. Esperamos que este año la misión tenga más fuerza y nosotros estemos más dispuestos y después celebremos con mucha alegría los frutos de nuestra tarea misionera. Y después que estemos dándole gracias a Dios por todo lo que podemos lograr, siempre y cuando con la ayuda de Él y con la compañía de Él. Así es que les animo a todos, ánimo, empecemos por hacer misión con nuestras acciones en todo el tiempo, en donde quiera que nos movamos. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, en Cristo nos colma con toda clase de bendiciones.
para que en la iglesia nunca falte profetas que anuncien la salvación de Dios y denuncien las injusticias de los hombres. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que el Papa y los obispos con espíritu de servicio y cercanía cordial manifiesten la misericordia que vive de Dios. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que la justicia y la paz se besen en nuestro mundo y para que los pobres gocen de prosperidad y libertad. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que los cristianos nos háganos presente en medio del mundo y los hombres reconozcan en nuestras actitudes la fidelidad de Dios. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que el Señor acoja en su gloria a los que Él mismo un día llamó a la vida y hoy ha dejado este mundo. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que la buena noticia de la salvación corra por el mundo del tercer milenio y todos podamos celebrarla a Jesucristo en la mesa del altar y en la caridad. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor Dios nuestro, atiende nuestras súplicas, que tu palabra nos convierta, nos libere, nos cure por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el pan y el vino ofrezcamos también nosotros para que Dios nos utilice para la evangelización del mundo y al recibir esos dones convertidos en el cuerpo de Cristo podamos crecer en santidad. Sangre, Señor,
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante, y concédele que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabará por Cristo, Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. El Señor del universo Dios, santo es el Señor del universo Dios. Canten, canten sin cesar, santo, santo es la creación. Canten, canten sin cesar, santo, santo es la creación. El cielo y el mar, llenos de están, cantados van a cantar al Dios Rey que es inmortal. Santo es el Señor, y del universo es Dios. Santo es el Señor, y del universo es Dios. Canten, canten sin cesar, santo, santo es la creación. Canten, canten sin cesar, santo, santo es la creación. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Beato Juan Alonso y compañeros beatos mártires del Quiché, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Señor,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. San Pablo nos ha dicho hoy que en Cristo Dios quiso que residiera toda plenitud. Al comulgar recibimos la plenitud de Cristo en un pedazo de pan. Acerquémonos a recibir ese alimento que nos da la vida eterna.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permites que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que todos con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Después de recibir estos dones, te pedimos, Señor, que aumente el fruto de nuestra salvación con la participación frecuente en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenos días, Padre. Buenos días, hermanos, hermanas. Pues esta mañana, pues le agradecemos como junta directiva, juntamente el párroco, ¿verdad? Que llegaron hoy. Pues yo me siento contento, feliz, y les seguimos invitando que cada 8 que lleguemos, porque al encuentro con el Señor es cuando nosotros nos enamoramos, conocemos nuestra fe como católica, ¿verdad? Entonces, eso les invito. Y la invitación queda para siempre y no se quedan en casitas, y cada 8 vengámonos, ¿verdad? Entonces, esta mañana, pues el aviso especialmente para los hermanos catequistas, ¿verdad? Que entre 8 días, el sábado, tienen reunión, ¿verdad? Entonces, los esperamos todos los catequistas, por favor. Entonces, esta mañana, pues, démosle fuerte palmas para nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Están contentos? Sí, porque ya recibieron el Señor adentro de sus corazones. Espero que llévenlo adentro y esta semana glorifiquen al Señor, porque ya lo recibimos a través de la Santa Eucaristía. Que Dios les bendiga, ¿verdad? Buenos días, hermanos y hermanas. Un cordial saludo de parte del Comité de Retablo, quienes en esta oportunidad les agradecen por haber adquirido cada uno de los números para poder realizar la rifa el día de hoy. Como Comité de Retablo nos sentimos muy contentos, ya que vamos avanzando
poco a poco con la realización de este gran proyecto que es la construcción del altar principal de nuestra Iglesia Católica a través del retablo. Vamos a realizar el sorteo en esta oportunidad, vamos a realizar la rifa. Todos los números que vayamos a sacar van a ganar. Tenemos 9 premios en esta oportunidad, así que todos los 9 números que vayamos a mencionar van pasando y la compañera les va a ir entregando su premio. Muy bien, acá tenemos a 2 niños que nos van a estar apoyando. Vamos a revolver los números y él va a ir sacando. Muy bien. Acá tenemos el primer número ganador, 401. 401, quien tenga el número 401, que levante la mano y que pase al frente. 401. Vamos a ver ahí, 401. Muy bien, que pase acá y le vamos a brindar fuertes aplausos, le vamos a entregar uno de los premios. Muchas gracias por colaborar con nosotros en la compra de los números y en esta oportunidad tenemos acá 9 premios para poder entregarles. Muy bien, el primer premio va para ella. Muchísimas gracias por adquirir su número. Vamos a continuar, saquemos otro número. También va a ser número ganador, 276. Número 276, que levante la mano. Muy bien, vamos a brindarle fuertes aplausos también a nuestra hermana que adquirió su número para poder entrar al sorteo de la rifa. Muy bien, 276. Mientras vamos a ir sacando otro número. Otro número ahí y es el número 343. 343, muy bien, vamos a brindarle fuertes aplausos a ella que constantemente nos ha adquirido numeritos. Muchas gracias. Vamos a sacar otro número. $310. 310. Quien tenga el número 310, muy bien, vamos a brindarle fuertes aplausos. 310. Un bonito pichel para preparar el fresco ahí en el almuerzo. Muy bien. Vamos a sacar otro número. 387. 387. Si él lo tiene, muy bien. Pase aquí al frente. Vamos a brindarle fuertes aplausos. 387. Vamos a seguir sacando otro número. 397. 397. Quien tenga el número 397, que pase al frente. Vamos a ver, 397. Muy bien, vamos a brindarle fuertes aplausos. Ella es la persona que adquirió el número 397. Vamos a entregarle su premio. Vamos a revolverla, los números que tenemos acá, y vamos a pedirle acá al niño que pueda sacar otro número. Número 301. Número 301. La persona que haya adquirido el número, que levante la mano. Muy bien, vamos a brindarle fuertes aplausos.
a la persona que adquirió el número 301. Gracias por contribuir para poder realizar este gran proyecto que estaremos iniciando. Vamos a sacar otro número. Número 322. 322. La persona que haya adquirido ese número, que pueda pasar al frente. Muy bien, vamos a brindarle fuertes aplausos. 322. Muy bien, continuamos. Bueno, vamos a tener el último premio, 291. Número 291, la persona que haya adquirido el número, que levante la mano. Muy bien, allá viene nuestra hermana. Vamos a brindarle fuertes aplausos también. Se lleva el último premio que tenemos en esta oportunidad. Queremos agradecerles a todos por haber adquirido su número el día de hoy. En la tarde también tenemos para ustedes premios. Si ustedes adquieren su número, muchísimas gracias por contribuir con nosotros para poder realizar este gran proyecto que es la construcción del retablo. Que tengan un bonito domingo y disfruten de este día en compañía de la familia. Muchas gracias. Bueno, nos preparamos para recibir la bendición y siempre les recuerdo estar atentos a su cronograma, aunque este sábado va a haber encuentro de Acción Católica en Zacapulas. Hay que estar atentos los de Acción Católica de este sábado en 8. También encuentro de Renovación Carismática en Uspantán. También que estén atentos este otro movimiento para estar en su formación. Y luego pues ver siempre el cronograma, hermanos. Nuestra actividad sigue en pie y es más, con mayor razón tenemos que darle más fuerza y potenciar más nuestras actividades pastorales en nuestra parroquia, nuestra formación, nuestros encuentros y todo lo que tenemos que ir haciendo. Yo les animo y primero Dios seguiremos caminando y mejor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Nos retiramos a nuestros hogares con la dicha de haber celebrado juntos estos sagrados misterios y con el propósito de vivir en estos próximos días la alegría de creer en Jesús y de tratar de vivir como Él. Sagrada